Hola, bienvenidos a Diseño Web Campus. Mi nombre es Hugo Delgado y me gustaría compartirte el día de hoy un tema en particular que nos ayudará a comprender cómo se generan las negritas, las cursivas, el subrayado y el tachado del texto en tres formas posibles: formato físico, formato lógico y desde CSS. Vamos a aprender a cómo realizar este tipo de efectos. Comenzaremos con los formatos de texto para los físicos y los lógicos. Aprenderemos a continuación a cómo crear negritas, cursivas, subrayados y tachados. Para ello necesitamos apoyarnos de los siguientes tags. El tag B, que significa negrita, ¿sí? Y su representación en inglés es bold. El tag I, que significa italic, que puede traducirse al español como cursiva. El tag U, que significa underline y nos genera el subrayado. Y el tag S, que significa strike y nos pone el tachado. Ahora bien, para los formatos lógicos se utilizan el tag strong, que denota fuerza, el tag M, que es énfasis, el tag INS, que es insertar, y el tag del, que es delayed. Vamos a conocer estos dos primeros formatos. Para ello nos vamos a apoyar de Sublime Text, que es una herramienta que ya conocemos. Creamos un nuevo documento presionando Control N y lo guardamos con Control S. Para ello vamos a ponerle por nombre formatos texto.html. Muy bien, ya que está guardado el documento, ahora lo que vamos a hacer a continuación es poner las etiquetas de HTML. Apóyate del atajo que ya hemos aprendido antes, que es HTML tabulador, e indicamos el nombre de nuestro ejercicio, que es formatos de texto, y vamos a delimitar con subtítulos, en este caso un H2, para comenzar con el formato físico. Muy bien, debajo del H1 voy a apoyarme de un HR, que significa horizontal null o una línea horizontal. El efecto que nos da es, como su nombre lo dice, una línea horizontal. Conozcamos los formatos físicos. Primero que nada quisiera poner un texto normal, sin ningún tipo de atributo o comportamiento. Para las negritas me apoyaré del tag B, como mencionábamos, y pondremos texto en negrita. Muy bien, veamos el resultado de esto que acabamos de realizar. Aquí tenemos formatos de texto y este sería el resultado de nuestro primer ejercicio. Los encabezados, el H1 y el H2, que son estos, por default todos se ponen siempre en negritas cuando son declarados desde el H1 hasta el último, que es el H6. Por default, repito, se ponen en negritas. Pero si quisiéramos utilizar la negrita fuera de los encabezados, tendríamos que apoyarnos del tag B, que como aprendimos significa bold, negrita. Si solamente quisiéramos que la negrita estuviese en la palabra texto o en la palabra negrita, recurremos la apertura o el cierre de dicho tag a que envuelva y afecte a tal palabra o tal letra o tal oración. Ahorita yo voy a recorrer el cierre del tag a solamente la palabra texto, y como sabrás, solamente se pone en negritas esa palabra. Si hago lo contrario, si el tag de apertura B lo pongo solamente rodeando la palabra negrita, es lo único que se pone así. Entonces aprendimos también que dependiendo de lo que esté rodeando los tags es lo que se verá afectado. Vamos ahora a aprender a utilizar las cursivas con el tag I. Pondremos texto en cursiva. Okay. El efecto que nos da es el siguiente. ¿Sí? Lo has visto antes en internet, quizá cuando has utilizado o visto citas textuales, referencias bibliográficas o tal vez términos muy específicos, técnicos o la traducción a otro idioma, etc. Tienen un uso muy particular.
Te recomiendo que cuando sean o negritas o cursivas tengas un uso moderado, porque cuando es demasiado texto, hablo de párrafos completos de negritas o cursivas, dificulta la legibilidad hacia el usuario. Por lo tanto, modera su uso para ocasiones muy puntuales. Ahora bien, si quieres tú tener un texto subrayado, se utiliza el tag U, que como aprendimos significa underline, ¿sí? Texto subrayado o por debajo de la línea. Por último, el tag S, si recuerdas, nos pone texto tachado y obtenemos el siguiente resultado. Con el texto subrayado, antes de pasar al tachado, recomiendo que tengas tus precauciones, porque imagínate que lo pusieras de color azul, confundirías al usuario con un hipervínculo. Entonces ten cuidado con el texto subrayado, porque al usuario le resulta molesto. Tan solo estos formatos generan un cansancio en la lectura cuando se está abusando constantemente de ellos. Entonces hay que usarlos con precaución. Y el tachado aún más todavía, porque no se distingue muy bien el texto. Utilizarlos en ocasiones muy puntuales. Hay una temporada del año, Navidad, sobre todo cuando hacen las super rebajas. Estoy seguro que te ha tocado verlo, algo así. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que lo manifiestan en internet? De esta forma. De esta forma es que en la cual ponen efectos de este tipo. Bueno, vamos a... Ahora, ¿qué pasaría si tú quisieras poner un texto en negrita, cursiva y subrayado? Bueno, lo que tendremos que hacer es rodear a dicho texto con las etiquetas que acabamos de aprender: el tag B, el tag I y el tag U. Y hay que tener cuidado en el orden en el que lo cerramos, ¿sí? Vendrá a ser de la siguiente forma, te lo explico. El primer tag en el que se abre es el último en cerrarse, y el último tag en abrirse es el primero en cerrarse. Entonces ten mucho cuidado en el anidamiento que declares tus tags. Es la única señalización que nos pone en W13 como norma. Ahora vamos a conocer el formato lógico que vimos hace un momento en las diapositivas. Pondré de muestra otro texto normal sin atributos. Y para poner las negritas en formato lógico se utiliza la etiqueta strong, que traducida al español significa fuerza. Pondremos texto en negrita. Cuando guardamos el documento y le damos refresh a la página, vemos que en efecto, bueno, en el anterior ejercicio, mira, la combinación de todos los tags, ahí está, negrita, cursiva y subrayado. Oye, ahora con este otro subtema, el formato lógico, vamos a comparar esta negrita con esta otra negrita. ¿Alcanzas a distinguir alguna diferencia o crees que son iguales? Pues sí, de hecho, visualmente son idénticos, pero semánticamente son distintos, porque el formato físico lo único que le dice al navegador es que a través del sistema operativo ponga dicho formato en negritas, pero cuando utilizas formato lógico le da fuerza, le da sentido, le da una carga semántica, de tal forma que si quisiéramos tener posicionamiento en Google y hacer énfasis en nuestros textos, te recomiendo de aquí en adelante utilizar formatos lógicos. Quizá te preguntas por qué los estamos aprendiendo entonces. Porque aún hoy en día hay personas y frameworks, o sea, programas que tienen el mal uso de recurrir a ese tipo de prácticas. Entonces, para que cuando tú las reconozcas, las reemplaces por las buenas prácticas, ¿sale? Bueno, veamos su homólogo del texto en cursiva, hablando de formatos lógicos. Aquí pondremos el tag M y un texto en cursiva. El resultado vendrá a ser esto, ¿sale? Es idéntico al formato físico, pero como aprendimos en la diapositiva, la etiqueta M le da énfasis.
énfasis a nuestros textos que declaremos dentro de esta etiqueta. Veamos el siguiente. El siguiente viene a ser el de insertar once, y este es un texto subrayado pero en formato lógico. El siguiente es del, que es texto tachado, y el resultado vendría a ser esto en pantalla, algo muy similar al formato físico pero con una carga semántica superior con el formato lógico. ¿Crees que se puedan combinar también en los tags hablando de formatos lógicos? La respuesta es sí. Vamos a poner un texto en negritas, en cursiva y también en subrayado con formatos lógicos. Entonces pondremos texto en negrita, cursiva y subrayado pero con formato lógico. El resultado sería muy similar al anterior. Aquí nos hizo falta generar un salto de línea. ¿Recuerdas cómo ponerlos? Sí, con el tag PR generamos un descanso, un break. Eso es lo que significa PR. Muy bien, vemos el siguiente, que es el formato con CSS. Este está muy interesante. Ponemos otro encabezado con H2 y pondremos formato con CSS. Muy bien. Recurriré nuevamente a un texto normal sin formato y abajito pondré un párrafo. A este párrafo lo pondré como texto en negrita. ¿Crees que con el simple párrafo nos haga caso y se ponga en negrita el texto? Vamos a descubrirlo. Pues no, mira, no nos obedece. Diríamos que mágicamente se pondrá en negrita, pero no es así. Tendremos que recurrir a CSS para poder heredar instrucciones de estilo a este párrafito en especial. Por lo tanto, vamos a crear primero que nada una hoja de estilo. Esto lo vamos a hacer en el encabezado. Nos apoyaremos del tag link y dentro del href, donde está tildando el cursor, declaramos una carpeta llamada CSS y crearemos una nueva hoja de estilo llamada formatos.css. Muy bien, ahora este documento voy a copiarle este nombre, a generar un nuevo documento con control N y a guardarlo dentro de la carpeta CSS. Muy bien, voy a trabajar con dos tecnologías, con CSS y con HTML. Acá, antes de proceder con CSS, vamos a declararle a este párrafito una clase que llamaremos negrita. Así se crean las clases como atributos dentro de los tags, hablando de HTML. Pero en CSS las clases se declaran con el punto decimal. Pondremos negrita y para declarar una negrita indicamos onWay, que traducido al español significa grosor de la fuente. Pudiéramos declarar desde el 100 y haría la tipografía muy delgadita hasta llegar a 900, la más gruesa, o también pudiéramos declararlo directamente en modo de text con bolds. Si todo salió bien y quedó bien hipervinculado a nuestra página, entonces al momento de darle refresh al navegador podremos apreciar que en efecto, mira, este párrafito se pone en negritas y todo lo que pongamos dentro. Vamos a aprender ahora a poner las cursivas con CSS. Texto en cursiva. Ponemos una clase cursiva. Por sí sola la clase no hace nada. Vamos a descubrirlo, mira. Damos refresh y no era nada, ninguna instrucción. Tenemos que indicar las instrucciones acá. Declaramos la clase cursiva y ponemos font style italic. El estilo de la fuente es italic. Guardamos el documento y ahora sí debe de obedecernos el navegador. Muy bien, vamos muy bien. El siguiente vendría a ser el subrayado. Agregamos una clase llamada subrayado y pondremos texto subrayado. Lo mismo en CSS.
Para el texto subrayado se utiliza Text Decoration, donde la decoración del texto es underline o una línea por debajo. Voy nada más ponerle aquí este atributo para que se perciba en una sola línea. Ahí está. Que quiero que lo alcances a distinguir perfectamente. Muy bien. Y vemos cómo se hereda el subrayado en CSS a través del profito y la clase. Por último, un texto tachado. La clase le agregamos la clase tachado y acá también ponemos nuestra clase tachado. Es Text Decoration Line Thrown, como una línea intermedia sería su traducción. Guardamos ambos documentos con Control S, le damos refresh y vemos que en efecto ahí están tachados, pero desde CSS. Hay que tener mucho cuidado porque si no coincide el término de la clase en HTML y CSS es motivo suficiente para que ya no funcione. Supongamos que a esta negrita en lugar de una, me equivoco y le pongo una S, negrits, entonces ya no va a coincidir y por lo tanto esta negrita al momento de darle refresh dejará de funcionar. Si por algún motivo no te funcionan tus ejercicios, revisa que esté bien escrito y que coincida las clases en HTML con las que declaras también en CSS. Al momento de corregirlo, problema resuelto. ¿Crees que se puedan combinar los tags también o los atributos en formato con CSS? La respuesta es sí. Vamos a aprender. Primero declaramos un texto en negrita, cursiva y subrayado. Ok, ahora ¿cómo le pudiéramos hacer para heredarle estos atributos a este parrafito? Algunos alumnos cuando les planteo esta pregunta sugieren lo siguiente. Dicen, pues creamos una clase llamada combinado y en la clase combinado copiamos y pegamos todos estos atributos e instrucciones de CSS y los pegamos acá. Muy listos los muchachos, ¿verdad? Sí, muy ingeniosos. Sí va a funcionar. Vamos a comprobarlo. Combinado. Muy bien. Aquí nos debe de aparecer el último párrafo de forma combinada. Sin embargo, yo soy más bien partidario de hacer las cosas más simples, más sencillas posibles, no complicarnos tanto. Porque aquí estamos generando 1, 2, 3, 4, 5 líneas de instrucciones de más. Esto pudiéramos suprimirlo y reemplazar la clase combinado por lo que ya tenemos, o sea, por negrita, cursiva y subrayado. Y de esta forma al momento de darle refresh obtenemos el mismo resultado, solamente que la negrita algo nos pasó. Ayúdame a averiguar qué sucedió. Mira, es cierto, acá me hace falta guardar. Vamos a comprobarlo y veamos cuál es el resultado de esta modificación. Ahí está, nuevamente el texto en negrita, en cursiva y subrayado. Ok, vamos a proceder a conocer nuestro siguiente subtema. Esto ya lo vimos, el formato con CSS. Y vamos a ver ahora los encabezados. Los encabezados están interesantes. Como mencionamos al principio, van desde el H1 hasta el H6. Tú los has visto muy comúnmente en internet, pero se declaran de la siguiente forma. Van desde la etiqueta H, ahorita lo voy a poner así nada más. Voy a poner encabezado, nivel, espacio. Y esta misma línea la voy a copiar y pegar 3, 4, 5, 6 veces. De tal forma que aquí pondremos el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6, que es el número máximo hasta el que llegan los encabezados. Cuando le damos refresh podremos ver esto que aparece aquí en pantalla. Ya lo has visto antes.
Esos encabezados son los titulares que aparecen apenas carga la página. Ese es el H1, el nivel de tamaño de texto más grande. Y este es el H6. En su tamaño natural, el 100% de la página, como puedes apreciar, es un texto muy pequeñito. Recomiendo tengas cuidado al momento de utilizarlo, porque es un texto que dificulta la lectura. ¿Dónde se pudieran utilizar? Quizá al pie de alguna imagen o con textos que no requieren una fácil lectura. Te muestro algunos ejemplos que utilizo yo en este caso. Vamos a ver el artículo que ahorita te estoy compartiendo a modo de video, que es el de... creo que es este. Sí, mira. Efectos simples, los tags que estamos viendo en este momento. Entonces este vendría a ser el H1. Como puedes apreciar, el H1 de entrada le brinda un resumen general al usuario. Le indica de qué es lo que trata el artículo. El H1 que acabamos de crear solamente se declara una sola vez por página. No puedes tú utilizar en una página más de un H1. ¿Por qué? Porque en el SEO es contradictorio. A menos que sea un sitio one page, es donde se utiliza más de un H1, pero cuando son documentos tradicionales en HTML es solamente un solo encabezado, porque es el texto más grande y el que debe de tener una jerarquía superior. De allí en fuera podemos estar repitiendo el H2 o el H6 las veces que sea necesario. Por ejemplo, deja ver si por acá tengo un H2. No, aquí solamente parece que tengo un H1. No, aquí tengo un H2, mira. Un H2. Luego aquí hay otro H2. H2. Este es un H3. H3. Sí, H2. Entonces pueden estarse repitiendo las veces que sea necesario desde el H2 hasta el H6, pero solamente uno por página en H1. Muy bien, vamos a ver nuestro siguiente tema. Superíndices y subíndices. Estos se declaran con el tag sub y con el tag sub. Suenan muy similares, pero uno es para tener un índice superior y uno para tener un índice inferior. Pues vamos a declararlos como subtítulo: superíndices y subíndices. Ok, pondré un texto normal y a continuación un superíndice. Luego otro texto normal y un subíndice. Muy bien, me gustaría que pusieras atención y vieras el resultado de esto que acabamos de hacer. Dime tú qué es lo que aprecias. Así es. Puedes darte cuenta que el superíndice se pone por encima del margen normal del texto y el subíndice hace lo contrario, se pone por debajo de la línea del índice normal del texto. ¿Para qué nos puede servir esto? Déjame ponerte algunos ejemplos. ¿Qué tal? ¿Te gustan las matemáticas? ¿Cómo te va con las matemáticas? ¿Me puedes decir cuánto es lo siguiente? 2 a la 2 es igual a 4. Veamos. ¿Sabes? Yo sé que a algunos no les gustan las matemáticas, pero esta es la forma en la cual declarar una potencia. También, quizá en casos como este, si tú declaras 127 metros cuadrados, ahí tendremos este resultado. Ahora los subíndices, ¿dónde los pudiéramos utilizar? Tal vez cuando creamos, no trabajemos con números binarios. Por ejemplo, ¿sabes qué número binario es este en decimal? Base 2 es igual a 7. ¿Vale? Entonces, ven, mira. 1, 1, 1, base 2 en binario es igual a 7. Vamos a agregarle aquí el break. Entonces, esas son algunas de las utilidades que le pudiéramos dar a nuestros superíndices y subíndices. Continuando por acá con el preformato, veamos de qué trata este otro tag. En el preformato
Vamos a poner teclear en pantalla lo siguiente. Muy bien, acabo de hacer esto totalmente intencional, declarando varios espacios en blanco, tabulaciones y saltos de línea. ¿Cuál crees que sería el resultado de esto que acabamos de realizar? Guardamos el documento y le damos un vistazo. Todo en una sola línea. Si revisamos el código fuente, pues acá aparentemente respeta como lo tecleamos en el editor, pero en el resultado del navegador no respeta el formato que le dimos. Esto es porque hemos aprendido que el navegador no interpreta saltos de línea, ni tabulaciones, ni espacios en blanco. El navegador lo único que hace e interpreta son tags. Si quisiéramos que respetar este preformato, tendríamos que declarar una etiqueta especial llamada pre, rodeando a todo ese texto que queramos que tenga esa estructura. Le damos refresh y en efecto, mira, ahora sí ya respeta ese acomodo que yo le di especialmente. Para que nos pudiera ser útil, quizá te preguntes, bueno, déjame ver si aquí tengo un ejemplo en este mismo artículo. Aquí mira, no vamos tan lejos. ¿Cómo crees que Google, o el navegador mejor dicho, respetó todo esto, todo este espacio o estos saltos de línea? Es porque utilicé la etiqueta pre y de esta forma es como llegó a darle esa estructura al documento. Vamos a ver el código fuente. Cuando buscamos entonces regresando acá al formato del tag pre, podemos darnos cuenta que es la forma en la que lo tecleamos. Mira, voy a copiar esto y lo voy a poner sin la etiqueta pre, ¿sale? Y veamos el resultado de nuestro navegador. Aquí está. Y ahora vamos a hacer que aparezca con ese formato que nosotros estamos indicando. Utilizamos la etiqueta pre. Y ahí está. Como les acabo de decir, para que respete esos márgenes, esos espacios, solamente basta con darle la etiqueta pre y va a facilitarnos ese acomodo que tenemos de esta forma. Lo malo con esta etiqueta es que nos cambia la tipografía. La tipografía por default es Times New Roman, sin embargo acá nos pone otra tipografía distinta. Si quisiéramos darle un aspecto diferente, pudiéramos apoyarnos de CSS. De hecho, me gustaría acá poner a la etiqueta pre y ponerle un background suavecito, quizá en gris, y un borde de un grosor de un píxel de tipo sólido y de color gris también. Y pondremos un pequeño padding a su contorno para que se pueda tener espacios en el borde, y pondremos un border radius de unos 10 píxeles. El resultado de eso que acabamos de realizar nos debe dar lo siguiente, ¿sale? Entonces también pudiéramos nosotros estar decorando a las etiquetas de CSS para que tengan un mejor aspecto. Déjame mostrarte un ejemplo. Por acá estoy seguro que si estoy utilizando la etiqueta pre. Creo que viene a ser en los hipervínculos. Me parece que aquí sí la tengo. Vamos a poner
Vamos a ver, creo que es aquí en el de div. Me parece que es aquí. Sí, mira, aquí está la etiqueta pre, ¿sale? Entonces vemos cómo esa etiqueta es la que me está dando el acomodo, y de hecho le acabo de dar un formato muy similar al que acabamos de escribir, y aquí es donde le damos utilidad a lo que estás aprendiendo en este momento, de cómo se parece lo que tengo en la página a lo que acabas tú de teclear hace un momento. Ok, nuestro último tema vendría a ser el de las citas textuales. Las citas textuales se declaran con el tag blockWhat. Vamos a aprender a utilizarlo. Acá pondremos un H2, pondremos citas textuales y las pondremos un texto normal, y acá el tag blockWhat. Vamos a poner un texto sangrado. El texto sangrado o con el tag blockWhat nos daría el siguiente resultado. A diferencia del texto normal, vemos que el texto sangrado nos genera un espacio más grande tanto arriba como a la izquierda. Entonces ese es el efecto que nos llega a dar por default. Quizá no es muy llamativo, pero nosotros pudiéramos darle otro efecto un poco más decorativo. Déjame mostrarte un ejemplo de lo que yo acostumbro a hacer. Por aquí tengo un artículo donde he utilizado en varias ocasiones esa etiqueta. Aquí mira, aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo el tag blockWhat, lo puedo comprobar en el código fuente. blockWhat, ¿sale? Aquí está el blockWhat, donde el modelado del usuario se basa en definir bla bla bla. Aquí se encuentra. Muy bien, entonces el tag blockWhat pudiéramos decorarlo algo como esto. Para ello me voy a apoyar de CSS. Voy a declarar un tag blockWhat y le pondremos un border a la izquierda de un grosor de 3 píxeles de tipo sólido y de color azul como el que tengo aquí, con un 0075 A1, y le voy a poner un padding a la izquierda de unos 30 píxeles, y el resultado de eso que acabamos de hacer nos debe dar esto. Mira, si yo le pongo más texto al blockWhat, pues se apreciaría un poquito mejor. Vamos a poner un Lorem Ipsum y ahí está. Si quisiéramos ponerlo en cursiva como aprendimos al principio de este tutorial, pues en sí le declaramos acá a font style italic, y de esta manera todo aparecerá en cursiva con ese bordecito. Entonces ve cómo tú mismo puedes ir desde hoy combinando algunas cosas interesantes e ir creando tus propias páginas web, ¿sale? Espero te haya sido de utilidad. Sí, me dio mucho gusto que llegaras hasta aquí conmigo, y pues nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.